En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con el Catecismo de San Pío X. Estamos en el primer artículo del credo, en la pregunta 57, que dice así: ¿en qué estado creó Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva? Dios creó a Adán y Eva del estado de inocencia y gracia, pero pronto cayeron de él por el pecado. Entonces, muchas cosas para aprovechar y enseñar aquí. Primeramente, el primer hombre y la primera mujer. No, padre, eso es un cuento. Nosotros venimos del mono porque la evolución, cuentos chinos. No, Dios creó a Adán y Eva. Está en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis. Entonces, el primer hombre y la primera mujer fue Adán y Eva. Y fueron el inicio donde vino toda la raza humana, porque hay otro error o herejía, de hecho, que ya está condenado por la Iglesia, que es el poligenismo, que es decir, que aparte de Adán y Eva hubo otros primeros hombres, digamos, otro primer hombre y otra primera mujer, y que ahí venimos todos. Pero no es así, fue Adán y Eva, porque si se admite que hubo, aparte de Adán y Eva, otros primeros hombres y primeras mujeres, se destruye el dogma del pecado original, en el sentido de cómo se traspasa a toda la descendencia de Adán y Eva, que peca como padre del género humano. Y dice la respuesta que los crea en estado de inocencia y gracia, que también se dice en teología, el estado de justicia original. ¿Qué significa eso? Que Dios, cuando crea a Adán y Eva, ya los crea elevados al orden sobrenatural, lo cual significa que jamás existió un estado de naturaleza pura del ser humano. Apenas Dios crea al hombre, lo crea ya elevado, con la gracia y de una serie de dones preternaturales que acompañaban a esa gracia que le había dado, y que lo perdió todo por el pecado. Entonces eso es contra el naturalismo que hoy en día tanto nos toca vivir. El ser humano nunca ha existido en un nivel de pura naturaleza. Apenas crea Dios, lo eleva al orden sobrenatural, con las consecuencias que eso implica. Para bien del hombre si cumple, a la gloria del paraíso, o también para desgracia de él, con la condenación eterna. La siguiente pregunta, 58. ¿Dio el Señor otros dones a nuestros primeros padres, además de la inocencia y de la gracia santificante? Además de la inocencia y de la gracia santificante, dio el Señor otros dones a nuestros primeros padres, que ellos debían transmitir junto con la gracia santificante a sus descendientes, y eran la integridad o perfecta sujeción de la sensualidad a la razón, la inmortalidad, la inmunidad de todo dolor y miseria, y la ciencia proporcionada a su estado. Entonces veamos nuevo la respuesta y vayamos explicándola por partes. Entonces, además de la gracia santificante, que es lo que hacía Adán y Eva, hijos de Dios, herederos del cielo, y es propiamente lo que los elevaba al orden sobrenatural que decimos, Dios les dio muchos otros dones, que se llaman dones preternaturales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el más importante de todos era precisamente esa gracia, por la cual eran hijos de Dios, herederos del cielo. Y todo eso tenía que traspasarse, como dice aquí, transmitirse a la descendencia de Adán. Ese era el plan original, lo cual no ocurrió así por el pecado, por la transgresión de Adán. Y los otros dones eran, el primero que nombra el catecismo, la integridad o perfecta sujeción de la sensualidad a la razón. Es decir, que la parte inferior de los apetitos, de los sentidos, las pasiones, en Adán y Eva, antes del pecado, estaba perfectamente sujeta a la razón. Ellos no experimentaban en sí, como nosotros, esa rebeldía que sentimos las pasiones, de malos movimientos, malas intenciones, ¿no? Y si podía empezar a ver algún movimiento de algo, como tenían esa perfecta sujeción, con solo quererlo, lo paraban. Si a Adán le quería venir un movimiento tal vez de ira, él con solo pensar fuera ira, lo quitaba. Y eso no nos ocurre a nosotros. Uno ya está hirviendo, por más que uno diga vete ira, uno igual está que sulfura. Toca rezar y pedir a Dios que ayude uno a calmarse, pero no tenemos ese perfecto dominio. Y no lo tenemos porque fue una consecuencia del pecado. La inmortalidad. Cuando Dios crea a Adán y Eva,
digamos, según la naturaleza de ellos deberían morir. Digamos, y eso por eso es un don preternatural. Dios les añade la inmortalidad. Aparte de la gracia santificante, ese don de eternidad, ser inmortales, que no iban a morir nunca, lo cual implica también las enfermedades, o sea, que no había enfermedades, porque si uno lo piensa, bien, las enfermedades es común ir muriéndose de a poco, porque las enfermedades en última instancia donde nos llevan a la muerte. Entonces, como había la inmortalidad, entonces también tampoco habían enfermedades. También tenían el don de la inmunidad de todo dolor y miseria, lo que se llama la impasibilidad. Adán y Eva eran impasibles, no podían sufrir. Y realmente a nosotros, que nos ha tocado vivir, digamos, todo este régimen de castigo, de dolor, de enfermedad, de muerte, no lo logramos imaginar, nos cuesta. ¿Cómo sería eso? Porque Adán y Eva, antes del pecado, no sufrían nada. No sentían frío, no sentían calor, no había ningún sufrimiento. No como nosotros que estamos acostumbrados al frío, al calor, los zancudos, pisé una espina, estoy cansado, dormí mal, del trabajo, y uno... Es un régimen de dolor y miseria que nosotros vivimos. Y eso no existía antes del pecado. Era un don preternatural. Dios había hecho que no hubiera nada de eso. Y también la ciencia proporcionada a su estado. Adán, ciencia infusa. Porque Adán, no olvidemos que Dios lo crea ya siendo adulto. Él no fue un niño que fue aprendiendo las cosas. No, Dios lo crea adulto. Y como lo crea así, ya le infunde toda la ciencia que él necesita. Porque si no, pobre Adán. ¿Ahora qué? Dios le pone todo eso, para que luego lo enseñe a Eva y a la descendencia. La siguiente pregunta, 59. ¿Cuál fue el pecado de Adán? El pecado por el cual perdimos todo esto. El pecado de Adán fue pecado de soberbia y de grave desobediencia. Y principalmente de soberbia, que fue lo que llevó a que desobedeciera. Todos sabemos la historia. No comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El único precepto. Todos los otros árboles pueden comer. Solo de este no. Aparece la serpiente, tienta a Eva, y luego ya... Pero es un pecado de soberbia. ¿Por qué? Porque el demonio, Satanás, apareció en forma de serpiente y dice que seréis como dioses. Por eso Dios no quiere que comáis. Porque seréis conocedores del bien y del mal. Seréis como dioses. Quedó ahí sonando en el oído de Eva. Entonces por eso comió. O sea, fue por grave soberbia. Por querer igualarse a Dios. Y por eso vino la grave desobediencia y por eso el grande castigo. Porque todos tal vez alguna vez nos ha cruzado el pensamiento, pero ¿por qué tan grande castigo por comer algún fruto prohibido? Y sí, ¿por qué? Porque es una grave soberbia. Soberbia gravísima. Igual que el primer pecado de los ángeles de Lucifer. Pecado de soberbia. Non serviam, no serviré. Y aquí fue parecido. Con él seréis como dioses. Conocedores del bien y del mal. Que podríamos decir que es el pecado de la sociedad actual. Con todo el naturalismo que vivimos. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Entonces votamos el aborto y el aborto es bueno. Votamos la homosexualidad y la homosexualidad ya es buena, es ley. Y también la adopción por parejas homosexuales y que se drogue la gente y la eutanasia. Seréis como dioses. Conocedores, podemos decir hacedores del bien y del mal. Pecado del hombre moderno. El crucifiquen a Dios, de las constituciones, saquen el crucifijo, estados laicos, y nosotros decimos qué está bien y qué está mal. Seréis como Dios. Pecado de soberbia de Adán y Eva y repetido hoy en nuestras sociedades modernas. La siguiente pregunta, la 60. ¿Cuál fue el castigo de Adán y Eva? Adán y Eva perdieron la gracia de Dios, que eso fue lo más grave y lo peor de su castigo. Que ser hijos de Dios, herederos del cielo, lo perdieron. Ya no hijos de Dios, hijos de ira. Y no herederos del cielo, sino condenados al infierno. Malditos de Dios. Bueno, sí, de eso se volvieron por el pecado. Perdieron la gracia de Dios, el derecho al cielo.
fueron expulsados del paraíso terrenal, sujetos a muchas miserias en el alma y en el cuerpo, y condenados a morir. En resumen, perdieron todos los dones que Dios les había dado. La gracia y todos los dones preternaturales. Antes tenían esa plena sujeción de integridad, no de integridad, de los apetitos a la razón, y quedó al revés. Y de hecho, San Agustín da una razón muy hermosa para eso. Dice que así como el hombre, Adán y Eva, no quiso sujetarse a Dios, al haber desobedecido, hicimos pecados sobre seréis como dioses. Entonces Dios, en justo castigo, permitió que las partes inferiores del hombre no se sujetaran a la razón del hombre, ya que la razón del hombre no se quiso sujetar a Dios. Castigo justo. La razón del hombre no se quiere sujetar a Dios, primer pecado de Adán y Eva, en castigo ahora, tus pasiones, tus apetitos, no se van a sujetar a ti, sino que van a hacer rebeldía, que van a hacer guerra, como de hecho vivimos y experimentamos. Perdieron la inmortalidad, condenados a morir. La inmunidad, impasibilidad, de pasar de no sufrir nada, ahora enfermedades y todo lo que ya sabemos. Y solamente imaginar, son cosas que uno nunca medita, pero yo a veces he pensado lo que sería esa primera noche Adán y Eva después del pecado. ¿Se imagina? Expulsados del paraíso terrenal, el remordimiento de la conciencia, dándose cuenta de lo que hicieron, el miedo, y empezar a sentir lo que antes no había, dolor, angustia. Por ahí se oiría tal vez el aullido de algún animal, se asustarían porque ya no, la naturaleza ya no les obedecía. Antes Adán tenía un pleno dominio sobre todos los animales, después ya no. ¿Quién sabe dónde habrán dormido? Si es que pudieron dormir, después de con toda esa angustia que tenían. Imaginemos, ¿no? Y ya empezaron a sentir el peso de su pecado. La siguiente pregunta, 61. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, hubieran estado exentos de la muerte. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, tras una feliz estancia en este mundo, hubieran sido trasladados por Dios al cielo, sin morir, para gozar una vida eterna y gloriosa. Era el plan inicial de Dios. Que el hombre tuviera su gracia, fuera hijo de Dios, no muriera, no sufriera, todo fuera grandioso y después pasara a la gloria del paraíso. Y el hombre la embarró. Y hay que saber bien eso. ¿Por qué? Porque no faltan las objeciones de los racionalistas, los ateos, los que no creen que, ay, pero si Dios existe o si Dios es Dios o lo que fuera, ¿por qué no hizo bien las cosas? ¿Por qué tiene que haber muerte, dolor, miseria, sufrimiento? Pues que lo hizo bien. El que metió la pata fue el hombre. El plan de Dios original era perfecto, grandioso, sin sufrimiento y pasar de aquí a gozar de la otra vida mucho mejor. Pero puso solamente una prueba para el hombre. Y el hombre falló y vino el mal. Entonces Dios no creó el mal. Él lo creó todo perfecto. Y por el pecado del hombre es que entraron todos los males, la muerte, las enfermedades, la miseria. Entonces hay que tener eso bien presente, porque es una objeción que se escucha mucho. Los incrédulos. Si Dios existe, ¿por qué hay el mal? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué? Porque Dios lo hizo todo perfecto. Es por culpa del hombre. La siguiente última pregunta por hoy, 62. ¿Eran estos dones debidos al hombre? Una muy buena pregunta. Es decir, todo esto que Dios le había dado al hombre cuando lo creó, la gracia, el don de la integridad, la inmortalidad, la inmunidad, todo dolor y miseria, la ciencia infusa, etcétera, etcétera. Todo eso era debido al hombre, era una obligación que Dios le diera eso al hombre al momento de crearlo. La respuesta: estos dones no eran debidos al hombre, sino absolutamente gratuitos y sobrenaturales. Y por esto, desobedeciendo a Adán al divino mandamiento, pudo Dios, sin injusticia, privar de ellos a Adán y a toda su posteridad. Entonces, todos esos dones eran gratuitos. Y eso hay que tener bien claro, porque no han faltado herejías de decir que Dios es como que está obligado, o como que en él hubiera una exigencia de tener que dar todo eso al hombre.
en especial en la parte del orden, de elevarlo al orden sobrenatural. Y no, eso Dios lo hace por pura misericordia, por pura bondad, porque es bueno y porque Él quiere hacerlo, pero no porque hay una exigencia del hombre, ¿no? Si Dios hubiera querido, hubiera podido crear al hombre, dejarlo en una naturaleza pura, sin inmortalidad, sin impasibilidad, sin ningún don, simplemente que viva su vida natural, con los sufrimientos, digamos, que van anejos a Él. Y no. Dios, por pura liberalidad de Él, generosidad, gratuitamente quiso elevar al hombre el primer momento y llenarlo de todos sus dones, que el hombre, por su culpa, por el pecado, perdió. En todo caso, dejamos allí. Dios mediante, mañana seguimos viendo más sobre el primer pecado de Adán y Eva, el pecado original. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.